Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a webinars de IC Market. Espero que se encuentren bien. Me confirman en el chat, por favor, si se escucha de manera correcta. Me marcan con un 5 rápidamente, un 5 nada más, para comenzar la clase. Bien, bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy rápidamente. Vamos a hablar sobre Fibonacci. ¿De acuerdo? Vamos a estar trabajando con Fib. Así que vamos a colocar los niveles que vamos a estar aprendiendo. Primero que nada vamos a tener el 62, el 705 y el 79. Eso va a ser los primeros los niveles de Fibonacci que vamos a aprender y se llaman los retrocesos de Fibonacci. En los retrocesos de Fibo, nosotros vamos a encontrar los optimal reentry. Vamos a tener el 62, el 75 y el 79. Esos son los niveles OT. Acá donde nosotros buscamos entradas, prácticamente. ¿Sí? Buscamos entradas en estos niveles. ¿Dónde más podemos buscar entradas? También lo podemos hacer directamente en los niveles de stop hunt. O también podemos trabajar con los niveles de agotamiento del precio cuando un impulso llega a esta zona. Por ende, estos niveles, el menos 1,62 y el menos 1,27, también podrían ser en zonas de entrada, pero en contratendencia. ¿Sí? Eso es lo que podría pasar. Acá también podríamos entrar. ¿Sí? Acá serían los niveles de stop. ¿Qué quiere decir niveles de stop hunt? Cuando el precio no respeta los retrocesos de FIBO, lo que tiende a hacer es caer por debajo del 1 y llegar a lo que serían los niveles de stop hunt, donde acá sería stop loss, por lo general acá estaría el inicio del impulso y acá finalizaría. En este caso, nosotros estaríamos trabajando con este impulso, por ejemplo, una estructura alcista. Supongamos que nosotros queremos buscar un retroceso y operar, bien, en este punto. ¿Qué pasa? Nosotros buscaríamos una entrada en los típicos niveles de los OT y buscaríamos un profit por lo menos o por excelencia al cero. Entonces, ¿el cero para qué nos sirve? Para tomar profits. ¿De acuerdo? Podemos tomar profit en el cero. Por ende, también nos va a ayudar estos niveles, los niveles stop con 1,1 y 1,27, a poder entrar, pero con el uso de la multifractalidad. Bien, es el uso un poco más avanzado de FIBO. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, el precio reacciona en los retrocesos de FIBO y tiene una extensión, lo más probable es que el precio suba a 1,61, 1,27 y esto también se lo conoce como niveles de agotamiento. Estos son niveles de agotamiento. ¿De acuerdo? De ahí, ¿qué esperamos? Que el precio reaccione y caiga. ¿De acuerdo? Entonces, acá también podríamos operar. Acá el precio se está agotando, por ende buscaríamos una entrada en contratendencia si quieren operar en contratendencia.
¿De acuerdo? Estos son los niveles de agotamiento, niveles de retroceso, donde buscamos entradas cuando se genera un impulso o en una estructura, y en el caso de que lo combinemos con la multifractalidad, tendríamos los niveles de step. Bien, esto es lo que nosotros aprendemos cuando estamos desarrollando un FIBO avanzado. Lo que vamos a hacer es ahora aplicarlo en un gráfico para que vean cómo nosotros tomamos los trades en base a los niveles de Fibonacci, ya sea con niveles de Stop o los niveles de agotamiento. Entonces, por ejemplo, vamos al oro, ¿sí? Lo vamos a ver en H2, ¿de acuerdo? ¿Qué primero identificamos? La estructura, ¿sí? Tenemos un impulso, un retroceso. Bien, vamos a aplicar Fibonacci en esta zona. Recuerden que siempre tiene que haber estructura para poder aplicar Fibonacci. Si ustedes están trabajando en un rango, prácticamente como este, no podrían aplicar Fibonacci. ¿De acuerdo? No se aplica en rangos. Si bien también lo pueden aplicar en estructuras internas si quieren. Vamos a tomar este impulso y este retroceso. O sea, tenemos un inicio y tenemos un final de un impulso, que eso nos va a ayudar a determinar una posible zona. Voy a sacar mi FIBO, tomo el inicio y básicamente el final de mi impulso. O sea, este sería el inicio, 1, y este sería el final, 2. ¿Qué vemos? Que se despliegan los niveles. ¿Qué podemos ver acá? Que, por ejemplo, en este impulso ya nos está dando los niveles de entrada. Y los niveles de entrada son estos que están acá. Bien, observen que el precio se adentró a la zona un poquito nada más. Simplemente respetó el 0,62. Básicamente respetó uno de los niveles de Fibonacci. Si hubiese entrado a la zona, que está compuesta entre el 62 y el 79, hubiese sido mucho mejor. Sin embargo, solamente respetó el 62. Bien, entonces, ¿qué hace el precio? Respeta una zona de entrada. O sea, una zona de FIBO de entrada. También podemos ver que tenemos los niveles stop loss acá arriba. Estos son los stop hunt. ¿Qué quiere decir? Que el precio puede haber barrido todos los stop loss. Supongamos, hubiésemos bueno, colocado una operación ahí, el take profit por excelencia acá, y es el stop loss acá. Acá está el impulso, desde donde inició el rompimiento. Nosotros lo tomamos de acá. Otras personas, que bueno, si quieren lo pueden tomar desde ahí. Pero bueno, acá inició el rompimiento. Desde este punto subió y rompió. Acá aparecen los niveles de stop loss. El precio, lo que podría haber hecho es haber subido a esta zona y de acá haber bajado. Eso otra opción. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el precio comienza a romper estos niveles OTE e incluso anula nuestro punto número uno. Entonces dicen, no, esperen, si esto está bajista, lo más probable es que acá haya habido liquidez. Sí, es una resistencia, es un equity high. Puede haber liquidez acá. Por ende, el precio podría haber subido con fuerza, haber tomado esa liquidez, haber tomado los niveles de stop hunt y de acá mismo haber bajado. Esa es una opción. ¿De acuerdo? Si bien estamos en H2. ¿Qué más podemos ver? Que el precio cae. Y acá abajo tenemos otros niveles. Estos son los niveles de agotamiento del precio. ¿Qué quiere decir? Que si el precio sigue cayendo, lo más probable es que llegue a esta zona y de esta zona nosotros podemos realizar una posible compra, porque son los niveles de agotamiento, son las extensiones Fibonacci.
Acá el precio ya estaría súper sobrevendido. Entonces yo hago una compra ahí. Entonces, si no vendí ahí, bueno, puedo comprar acá. ¿De acuerdo? Y acá podemos utilizar varios criterios. Por ejemplo, como el uso de la multifractalidad. Varias veces les he dicho, por ejemplo, en otras clases, sobre el uso de la temporalidad semanal, que por ahí nos puede ayudar bastante, pero muy poco. O sea, o muy mucho. ¿Cómo lo podemos aplicar? Con la media móvil exponencial. Nada más. Es lo que a mí me interesa en semana. Y le voy a poner 200 periodos. La voy a modificar un poco, la voy a poner en amarillo. Miren, observen una cosa acá. Observen, miren esto. Cómo el FIBO ahora nos ayuda en la multifractalidad. ¿Qué pasó? Observen que el precio sube mucho. ¿Sí? Eso se lo he dicho siempre. Cuando el precio sube un montón, y observen la media móvil. Observen la media móvil. ¿Qué pasa con esa media móvil? Está muy alejada del precio. Hay una distancia, una gran distancia. Por lo general el precio en la plata se ha mantenido por muchos meses, ¿sí? Cerca de la media móvil y más que nada en la temporalidad semanal. Rara vez se ha despegado de la media móvil de 200 y acá lo hizo en algún momento. ¿Cuándo fue? ¿En qué año más o menos fue? Lunes 25 de abril, el del 2011. No, no puede ser. Sí, del 2011. Bueno. Bueno, pasó y de repente, ¿qué hizo el precio? Se cae. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Nuevamente, el precio, enero 2026, el precio se alejó demasiado de la media móvil. En algún momento esto iba a tener que buscarla. Pero entonces ahí nos están diciendo el mismo precio con respecto a la media. Hey, espérate, esto se está sobrecomprando muchísimo, se está alejando de la media y cuando eso pasa, el precio tiende a caer para buscar la media. ¿Bien? ¿Qué pasó? Eso es lo que está haciendo ahora. El precio está cayendo. ¿Hasta dónde tendría que caer? Hasta los $42. La plata volvería a los $42 después de toda esta subida. Y observen qué está haciendo ahora. Está buscando a la media móvil. Y miren lo que acabamos de encontrar acá. En H2, justamente el agotamiento de esta caída está con el encuentro de la media móvil. ¿Sí? Si lo vemos en H4, bueno, en H4 la media móvil está totalmente bajista, es el precio, ahora va a estar bajista, ¿sí? Ustedes tienen que buscar con ventas en la plata. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene que buscar la media móvil de semana, que está re sobrecomprado y la tiene que buscar. Y justamente cae en esta zona donde se produce el agotamiento. ¿Ven cómo pueden combinar un Fibonacci un poco más avanzado, ¿no? Con las diferentes temporalidades, sabiendo qué es un stop hunt, sabiendo qué son las zonas de entrada y las zonas de agotamiento del precio que podría incluso caer y acá realizarse una compra. Y sí, tenemos probabilidad de compra porque justamente va a venir a tocar la media de 200. ¿Sí? Quizás rompa un poquito por acá y suba. Pero bueno, eso ya sería como un tipo swing. ¿De qué forma nos ayudaría para hacer un scalping? Y bueno, ya sabemos que en este punto es punto de compra, o sea que si empieza a subir de este punto, lo más probable es que operaciones en M1 a M5 sean exitosas a la compra y no a la venta. En cambio, ahora, por ejemplo, podrían ser
operaciones exitosas a la venta en este caso. ¿Sí? Porque ustedes dicen, bueno, voy a vender, voy a buscar ventas, espero estructura y vendo, que es lo más viable. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer con un FIBO más avanzado. Esto sería a la venta. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo a la compra, por ejemplo. Bueno, miren acá. Vemos acá que hay, por ejemplo, este par, ¿sí? En H4. Si quieren lo vemos en H4, funciona para todo igual. ¿Qué tenemos? Estructura bajista. Bueno, está pasando lo que habíamos previsto el lunes, hubo una caída bastante brutal del precio, pero luego nuevamente vemos los niveles de FIBO. En este caso, el precio sigue en impulso, por ejemplo, desde este punto a este punto, el precio sigue en impulso todavía. O sea que una zona de venta podría ser esta, cuando el precio comience a retroceder. ¿Sí? Acá podríamos buscar una posible venta swing, si quieren. ¿Qué pasa si el precio sube y arrasa con todo esta zona e incluso con el nivel uno? Es probable que el precio venga a la zona de stop. ¿Por qué? Porque acá también hay liquidez. Todo eso que está acá, esa línea de tendencia, es liquidez. Esto es liquidez. El precio sube, no respeta, lo más probable es que venga acá. Acá podríamos buscar una venta, sí, podríamos buscar una venta si lo aplicamos a la multifractalidad. ¿Por qué? Porque observen que en día ujú, también está en una estructura bajista. El stop loss, William, el stop hunt se calcula directamente con los niveles, los tenés que colocar en el Fibonacci, ¿sí? Acá, este sería tu Fibonacci. Avanzado. Los niveles OT, colocas el -1.27, el -1.62 para las extensiones o para los agotamientos, el 1.1 para el stop hunt y el 1.27 para el stop hunt. Este es tu Fibonacci. Así lo tenés que poner, así lo tenés que tener, con estos números. ¿De acuerdo? Ya después salen solos. Pero observemos una cosa. Acá el precio también tiene estructura. Si bien todavía le faltaría un poco más romper para que realmente se genere una buena ruptura, o sea que esperaría que bajara un poco más, o sea, más o menos estaría interesante que el precio llegue por ahí, ¿sí? Como para que quede bien rota esta zona y nos esté dando una N bajista. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que el precio viene hasta acá. Ya tengo una estructura bajista, porque incluso yo acá tengo un boss del precio. Si el precio llega acá. Y de acá, si quiere subir, perfecto, puede subir. Pero ojo, que este Fibonacci es simplemente de H4. Miren cómo lo voy a combinar. Pero en este caso voy a usar la zona de stop. Supongamos que ahora yo trazo un Fibo ahora desde el impulso diario, que sería de este punto a este punto, suponiendo que llegue hasta ahí, va a llegar seguramente.
Yo si trazo un FIBO en esta temporalidad, en este impulso, observen una cosa. El Fibonacci mayor en su zona de retroceso, que es el 62,79, está en confluencia ¿con quién? Con los niveles de cacería de stop loss de H4. Ya habíamos visto que esto puede ser una zona de liquidez. Y acá adentro también hay estructura. Nosotros tomamos este impulso, sacamos el FIBO, lo más probable es que esto siga bajando, después suba. Pero observen que esto también se puede dar. Un FIBO doble entre dos temporalidades, tanto la bajista de día con la bajista interna de H4, y de ahí nosotros ¿qué podemos combinar? Los retrocesos diarios con el stop hunt de H4. Y por eso yo les digo que si no respeta esta zona en H4, se pueden ir al stop hunt, porque siempre y cuando haya estructura, claro, y es posible que en el stop hunt dé una entrada más swing en día, porque tenemos la toma de liquidez y las zonas de entrada en H4, en día, perdón. ¿De acuerdo? Y esto, así se combina el Fibonacci. No es difícil, sinceramente, es cuestión de practicarlo. Es multifractal. Pueden tomarlo en dos, como por ejemplo, dos temporalidades distintas, si quieren, no importa. Pero siempre una mayor, uno que le marque la dirección. Podrían hacerlo en H4 o H1 si quieren hacer más un intradía. Si quieren hacer más un scalping, tendrían que usar como un en M15 y un M5 a lo sumo, ¿sí? Como para hacerlo un poco más scalping. Pero siempre traten de ver en las temporalidades H4 hacia dónde va el precio, ¿sí? Hacia dónde se redirige. Que eso es lo importante. Hacia dónde se redirige el precio. Entonces, este sería otro ejemplo de cómo aplicar el FIBO eh, avanzado, por ejemplo. Veamos a ver si tenemos otro ejemplo por acá. A ver, veamos acá. Acá puede ser interesante. Supongamos que vamos a estudiar esta estructura. A estudiar esta estructura. Bien, acá tenemos nuestra N y vamos a ver cómo funcionaría. Siempre con la N, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto que no. Bueno, observen que en algún momento llega a esta zona de este impulso, pero no es la idea. Bueno, estudiemos acá. ¿Qué tenemos acá? El precio baja, sube, nos da el impulso, va a las zonas de retroceso, bien, que serían las zonas OT, estos serían los niveles de entrada, la posición larga por ahí, el take profit por excelencia, es el cero, top loss por debajo del 79, el precio nos da una entrada, bien, eso es importante. ¿Qué más podría haber pasado? Vamos a poner el FIBO de nuevo. Que el precio podría haber roto y tomado la liquidez de este punto y haber caído a esta zona. A eso se le conoce como la cacería stop loss, el stop. Bien. Y otra de las cosas es que el precio podría haber alcanzado los niveles de agotamiento. Bien. Cosa que no hizo. Si el precio hubiese extendido demasiado
Después de este retroceso, acá nosotros podríamos haber vendido en cortos y haber tomado un retroceso. ¿Sí? Estos son los niveles de agotamiento. No llega, le falta un poco, le faltaron algunos pips, pero luego ¡pum! Se cae y lo que hace luego es cazar todo esto. Todo esto es una trend liquidity, es una cacería de stop loss. Líquido acá, líquido ahí. Observen que luego, miren, se para, miren cómo cuando llega a la zona de stop hand del nivel anterior, miren que se frena en esta zona. Se frena y dio una entrada. Si dio una entrada, ¿y qué pasó? ¡Pum! Se siguió cayendo. ¿De acuerdo? Obviamente, eso viene de otra estructura. Si nosotros usamos la fractalidad, miren lo que van a ver, por ejemplo, semana. En semana viene con toda esta estructura, por eso se cayó y después subió. ¿Ven cómo esa barrida de liquidez que pasó en día o en H4 fue simplemente un retroceso a los niveles incluso, acá estaría el 88 más o menos, ¿sí? Pero miren cómo entró en zona de retroceso, pero semanal. Y observen otra cosita. En día, ¿se acuerdan que habíamos puesto el stop con acá? Miren cómo ahora el stop con se cruza con los niveles 62-70 de FIBO de la estructura mayor. Entonces, esta era una zona de entrada y sí, pueden haber entrado ahí tranquilamente, se pueden haber llevado aproximadamente unos 300 pips, ¿sí? Unos 300 pips. ¿Por qué? Porque se estaba combinando la zona de retroceso de semana, o sea, en 62, con la zona de stop hunt de este nivel que yo había puesto, que luego sube pum, y se cae y después lo respeta. Entonces acá tienen una confluencia de niveles de doble temporalidad. Una del stop hunt de este impulso que cayó ahí, y dos de todo este impulso de quién? De la temporalidad semanal. Se entrelazan y acá nosotros hubiésemos tenido una compra. ¿Qué pasó acá? Barrió también ahí. Intentó subir, pero bueno, acá ya directamente dio la entrada, pero no tuvo la fuerza necesaria. Barrió un poco más, posiblemente entró en esta zona de oferta, mientras más abajo mejor, y ahí recién dio el nuevo impulso semanal. ¿Sí? ¿Y ahora qué está pasando? Y nuevamente está en un rango, o sea, está en una pausa. ¿Sí? No hay estructura. Prácticamente de semana, en día, está en pausa. ¿Sí? Entonces, observen cómo combinamos los niveles de FIBO en un simple análisis. O sea, siempre buscando estructura sobre estructuras mayores. Y así van a encontrar entradas un poco más probables. ¿Dudas con respecto a FIBO? Vamos, escriban en el chat si tienen alguna duda, le respondemos en vivo, pregunten todo lo que quieran. Para el oro funciona igual. Sí, pueden usar FIBO. Para el oro pueden usar FIBO tranquilamente. Vamos a ver si hay algo en el oro ya que estamos. A ver si la mandamos al grupo. Lo que pasa con el oro que también está cayendo brutalmente como la plata. Pero eso ya saben por qué. Miren, o sea, muchos días estuvimos hablando de esto.
en la caída, ¿sí? Pero, ¿por qué? Y simplemente por la media móvil. Lo estuvimos hablando mucho. A lo largo de toda esta subida dijimos, en algún momento el oro tiene que corregir y va a corregir fuerte. Bien, o sea que prácticamente de los 5.000 se puede llegar a ir a los 3.069 dólares. ¿Sí? O sea, comprar en lo alto no es lo ideal. Traten siempre de comprar en lo bajo. Cuando vean esto, lo pueden aplicar en cualquier cosa. En las acciones, pueden aplicarlo a las criptomonedas, funciona de la misma manera, más que nada en acciones, ¿sí? En el Nasdaq también pasa lo mismo, en el S&P 500. O sea, una señal clara para saber que se viene un retroceso bien profundo es cuando el precio tiene una subida brusca, en este caso, durante mucho tiempo, y luego se aleja muchísimo de la media móvil de 200, es porque en algún momento en lo alto va a empezar a vender y a vender y a vender. En este caso es lo que está pasando ahora. Por eso no he mandado señales, porque está complicado ahora. A lo sumo, miren, a lo sumo, si quieren una entradita ahora, podríamos estar viendo más o menos esta zona. Esta zona me gusta para entrar más tarde. M3. Me gusta esta zona para más tarde. Lo malo es que, bueno, observen en M5, si ponemos Fibo, bueno, miren, acá está, en vivo, Fibo, ya entró dentro de nuestra zona de retroceso. ¿Sí? O sea, miren que en este caso, ahora, en vivo, a la fecha, esto funciona, funciona en corto. Miren acá, nosotros hubiésemos entrado ahí, miren, ya estaríamos por ganar el trade prácticamente. Y lo estamos viendo, en este caso, M3 salía. Me hubiese gustado que subiese un poco más, la verdad. Pero bueno, dio la entrada solamente en el 62. Podríamos venir a buscar acá una entrada en compra. Si bien, esto es lo más probable, si rompe ese nivel, si rompe este nivel, ya después buscamos otra por ahí y nos mandamos para abajo. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Supongamos que vamos a ver algunas opciones, ¿no? Supongamos que pasa la entrada, así como queremos. Si el precio, si el precio no respeta esta zona, lo más probable, observen esto, es que se vaya a la zona del 1.27 donde tendríamos la entrada, porque tampoco es que mitigó, acá dejó abierto una ineficiencia, y el oro es raro que deje abierto una ineficiencia. Si esto llega a suceder, es posible que el oro siga de largo, rompa esta zona, mitigue esto, si es que esto rompe, obvio, estamos hablando de que sí rompe, todavía no rompe, no sabemos qué va a pasar. Y puede ser que haga esto, y de ahí caiga, porque está yendo a una zona de stop, ¿sí? Entonces tienen que abarcar todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque en M5 no llegó a rellenar la ineficiencia y puede ser que sea una entrada abierta. Eso puede pasar, ¿sí? Esto puede pasar. Ahora, tranquilamente puede respetar acá, se va acá y recién da la entrada ahí. Y bueno, y esta especulación la anulamos, ¿sí? Todavía tenemos que ver que el precio rompa. Si no rompe es porque va a respetar acá, quizás vaya acá arriba y siga bajando. Sí, esta es una de las posibilidades. Eh, como lo ven, el precio va a seguir bajando.
considero que el oro va a llegar a rellenar todo esto. Una lástima, podríamos haber tomado una entrada en vivo con FIBO, ahora justo aplicando lo que aprendimos, pero bueno, no se dio. Lo mismo sucede con la plata. Bueno, en este caso sería todo esto. Casi que llegó, igual todavía no sabemos si llega, pero supongamos que estamos en M5, a ver acá, y usamos FIBO del retroceso, el impulso, y miren, lo más probable es que venga acá. ¿Por qué? Porque el precio sigue alejado de la media móvil. Lo que hace el precio es sube, testea la media móvil, justo está en confluencia con la zona de entrada, y quizás acá, para más tarde, haya una pequeña venta en M5, ¿sí? Puede que pase. Ahora, si quieren ser más arriesgados, pueden incluso tomar la compra acá. Voy a tomar estas velas. Acá podría haber una compra para que suba ahí de aquí a baje. Sí, eso también puede suceder. Pero bueno, y acá tienen una pequeña entrada, podríamos decirse, en M1. Acá podría ser una entrada en M1 en compras. Stop los chiquitos. Doble entrada. Una con especulación de que va a llegar acá, pero ¿por qué? Por la M5, para que venga a buscar la media móvil, de ahí siga cayendo. Y la otra, como todavía no ha llegado, lo que pueden hacer es decir, bueno, voy a especular una compra para que suba a esta zona. Acá yo corto la compra y veo si vendo. Veo si vendo, si es que se da, porque esto tranquilamente puede pasar de largo para abajo. Y es probable que pase directamente para abajo porque estamos en temporalidad bajista. La plata está cayendo, ¿sí? No está subiendo. Miren, acá lo vimos. Entonces tenemos esa probabilidad de que SM1 no funcione, ¿sí? Porque es contratendencia. Realmente lo que tendríamos que estar buscando son ventas. No, la EMA de 200 se usa para todas las temporalidades. La temporalidad que vos querás se utiliza, la puedes aplicar, siempre con el concepto de sobrecomprado, sobrevendido, sino como soporte y resistencia dinámica. Bien, y ese ha sido el uso de Fibonacci avanzado. Es sencillo, zona de stop hunt, zona de retrocesos y zona de agotamientos del precio. Pueden combinarlo con la media de 200 y la multifractalidad. Con eso van a tener buenos resultados siempre y cuando aprendan a determinar la estructura del mercado. Gracias por haber participado en este webinar y recuerden, va a estar subido en el canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, no, la otra.